Estimados aprendices, reciban un cordial saludo. El día de hoy, con respecto a las formaciones que hemos tenido correspondiente a pronósticos de ventas, vamos a realizar un ejercicio eh, teniendo en cuenta la técnica de promedio móvil doble. Vale la pena aclarar que esta técnica diferencia al promedio móvil simple, ya que este primero solo nos pronostica el periodo siguiente. Esta técnica nos pronostica más periodos, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta, pues el enunciado dice que mediante la técnica, perdón, aquí la tilde, mediante la técnica del promedio móvil doble calculó la proyección de ventas para los años del 23 al 2030, del 2023 al 2030. ¿Qué datos de entrada debemos tener presente? Pues los periodos históricos, en este ejercicio pues tenemos pues buenos datos históricos y la cantidad de n, que es la cantidad del promedio de datos que vamos a sacar, es decir, N3, N4 y N5. Entonces, para hacer el promedio móvil doble, primero tenemos que hacer el promedio móvil simple. Vamos a empezar a desarrollar de una vez. Entonces, acá en pronóstico, como es N igual a 3, vamos a colocar los tres primeros datos y para este caso, en el 2013, vamos a calcular el promedio. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de promedio. Recordemos que se lo van a hacer manualmente. Toman los tres primeros datos, es decir, en este caso 130.000, 145.000, 160.000 y lo dividen en 3 porque estamos tomando tres datos. Para formulación de Excel simplemente es colocar igual a promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos la cantidad de datos. Para el segundo caso es igual a promedio, pero recordemos que tenemos que tomar los tres datos anteriores. En este caso va a ser 145.000, 160.000, 165.000 y así sucesivamente. Entonces cerramos paréntesis y ya pues para evitar hacerlo uno por uno, arrastramos la fórmula. Calculamos el D menos P, pues la demanda menos el pronóstico, ¿cierto? Vale la pena recordar que estos tres campos quedan vacíos. ¿Por qué? Porque no podemos sacar ningún dato en el pronóstico, no habrían datos. Luego, por lo tanto, el D menos P no lo podemos desarrollar y el D menos P al cuadrado tampoco lo podemos desarrollar. Entonces ya continuamos acá, arrastramos la fórmula hasta el penúltimo, perdón, se me bajó la pantalla, y ya el D menos P al cuadrado es igual a potencia. Esta es la fórmula para elevar un número a otro número que yo quiera. Para este caso va a ser este número 20.000, punto y coma, 2, que es la potencia al cuadrado y cerramos paréntesis. Si lo hacemos manualmente, pues o podemos colocar x cuadrado dentro de la calculadora o simplemente tomamos 20.000 y lo multiplicamos por 20.000. Quitamos Enter y pues arrastramos la fórmula. Por último, pues simplemente lo que vamos a hacer es a calcular el promedio de esos resultados que nos acabaron de dar. Digitamos Enter y ya lo tenemos. Es decir que con n igual a 3 vamos a tener una proyección de 245.000 unidades con un error cuadrado de 758.488.888.89. Bueno, entonces simplemente vamos a transferir la información. Lo vamos a hacer un poco programadito. Seleccionamos el dato, arrastramos la fórmula y ya vamos a tomar cuatro datos. 1, 2, 3, 4. O sea, en el quinto vamos a calcular el promedio. Tomo los datos 1, 2, 3, 4. Cerramos paréntesis y listo. Recordemos que tomamos los cuatro primeros, teniendo en cuenta que el parámetro es n igual a 4. Calculamos el promedio y lo colocamos acá. O más bien dejamos cuatro espacios en blanco y en el quinto es donde hacemos el promedio de los cuatro anteriores. Vamos a hacer arrastre de fórmula, calculamos el D menos P, ya como lo habíamos mencionado anteriormente, y el D menos P al cuadrado. Potencia
al cuadrado. Y pues ya acá vamos a validar que automáticamente nos esté quedando el promedio de todos los datos. Miren, aquí estaba corrido. Entonces es muy bueno validar la formulación y no pues confiarnos en de pronto cuando hacemos copy paste o copiar y pegar. Voy a colocar esto. Necesito para saber que estos datos quedan inválidos. Y con n igual a 5, entonces 1, bueno, vamos a copiar la fórmula. Listo, copiamos la información. 1, 2, 3, 4, 5. Acá igual a promedio de los 5 datos. Arrastramos la fórmula. Me falta arrastrar una más. Listo. Hacemos el d menos p. Listo. Y la potencia o al cuadrado elevar el número anterior. O el número que nos acabó de dar. Y finalmente el promedio. Listo. Vamos a validar que esté bien la información. Perfecto. Ahora, acabamos de hacer otro ejercicio de promedio móvil simple. Entonces ahí estamos recopilando la información, profundizando el tema y nos damos cuenta que el que menor error tenga, ¿cierto? El que menor error tenga es el que está más cercano. Luego, por lo tanto, teniendo en cuenta estos tres valores, si son valores muy grandes y nos queda difícil identificarlo, pues simplemente vamos a colocar igual. Y hay una fórmula específica para calcular cuál es el valor mínimo. Entonces vamos a colocarle min, que nos devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Abrimos paréntesis, seleccionamos un primer número, punto y coma, seleccionamos un segundo número, punto y coma, y seleccionamos el tercer número y cerramos paréntesis. También lo podemos hacer formulado. Es decir, que nos damos cuenta que cuando n es igual a 3, está el menor promedio de los d menos p al cuadrado. Es decir, que esta información es la que nosotros vamos a tener en cuenta para desarrollar el promedio móvil doble. Continuando con el ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Pongan mucha atención. Para calcular el promedio móvil doble, vamos a utilizar la ecuación de la recta que ya anteriormente la habíamos explicado, donde y es igual a más b por x, donde a y b tienen que ser valores constantes y x es el que nos va a cambiar. Entonces, primero que todo, vamos a transferir la información de los años de la demanda. Cualquiera de las tres tablas sirve porque es la misma información del 2010 al 2022, ¿cierto? El pronóstico del promedio móvil simple que seleccionamos, teniendo en cuenta que el cuadro que nos dio, había dicho n igual a 2, el cuadro que nos dio menor error cuadrado es con n igual a 3. Creo que había dicho n igual a 2, no, pero es igual n igual a 3. Entonces vamos a transferir la información del pronóstico. Entonces, pues vamos a traer la información, podemos seleccionarlo o podemos darle igual y pues ya simplemente hacemos el arrastre de la información. Listo, aquí ya está. Y el promedio móvil doble es hacer el promedio móvil simple. Es decir, vamos a calcular el promedio como n seleccionado es igual a 3, vamos a tomar los tres datos y vamos a calcular el promedio. O simplemente dejamos en blanco, como aquí al principio, dejamos en blanco los tres primeros datos, acá dejamos los 6 primeros datos en blanco, nos tiene que dar la información. Entonces simplemente colocamos igual, promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos los tres datos y ya lo tenemos. Sí, por eso se llama promedio móvil doble, o sea, hacerle el promedio doble o el promedio al promedio móvil simple y simplemente arrastramos datos.
Entonces, pongan mucha atención. Estos dos datos son los que nosotros en estos momentos vamos a tener como referencia. Estos que acabo de señalar de verde. ¿Por qué? El promedio móvil simple va a ser igual para este caso el último promedio de la columna del pronóstico del promedio móvil simple, o sea, en este caso 222.333. Siempre va a ser el último. El promedio móvil doble va a ser el mismo dato, perdón, el último dato del promedio doble que acabamos de calcular en este caso. ¿Listo? Bueno, eso quiere decir que ya prácticamente podemos calcular el valor de A, el valor de B. ¿N qué es? Pues tengámoslo presente que como nosotros seleccionamos que el de menor error era N igual a 3, pues N va a ser igual a 3. Es decir, que ya podemos calcular A, ya podemos calcular B. Las dos constantes que nos hacen falta. Entonces dice A, aquí vamos a hacerlo abajito, A es igual 2 veces el promedio móvil simple, o sea, 2 veces promedio móvil simple menos el promedio móvil doble. Ya tenemos el valor de A. Ahora vamos a calcular el valor de B, ¿cierto? Va a ser igual. Voy a abrir paréntesis para hacerlo directo en, para hacerlo directo en Excel, pero ustedes manualmente lo pueden desarrollar. Recuerden que ahí hay una zona de paréntesis y un n-1. Vamos a empezar abriendo paréntesis donde 2 dividido en n, voy a abrir otra vez paréntesis porque ese 2 va a dividir a n-1. Entonces toca otro paréntesis para que sea n-1. N es igual a 3 menos 1, cierro paréntesis, ya tengo el primer bloque que va a multiplicar al promedio móvil simple menos el promedio móvil doble. Cerramos paréntesis. Y ya tenemos el valor de B. Ustedes pueden corregir en sus calculadoras. Si tienen alguna duda, con mucho gusto de información, se las aclararé. Entonces, importante, ya tenemos el valor de A y ya tenemos el valor de B. Ahora nos falta el valor de X para poder calcular la proyección al 2030. Recuerden que nos está diciendo del 2023 al 2030. Entonces, para efectos, vamos a hacer lo siguiente. 2023, que son los valores que vamos a calcular hasta el año 2030. Entonces vamos a arrastrar la formulita. Me faltó una. Listo. Ya tenemos la proyección. Es decir, que aquí vamos a calcular, en este cuadro que estoy señalando, vamos a calcular las proyecciones. Pero bueno, la pregunta es, ya tenemos el valor de A, ya tenemos el valor de B, nos falta el valor de X. Entonces aquí voy a colocar una tablita del valor de X. ¿Cómo? La proyección la calculamos con estos dos valores, el valor de X va a decir que el primer valor que vamos a calcular es 2023, porque el último valor histórico fue 2022. Entonces, el 2023 va a ser 1, 2024, 2 y así sucesivamente. Es decir, que para el 2030 va a ser 8. Es decir, que ya tenemos los valores de X de cada uno de los periodos. Ya simplemente es aplicar la fórmula. ¿Cómo se aplica? Igual Y, pues es el valor que nos va a dar, va a ser igual a A. Voy a fijarlo porque al arrastrar la fórmula lo necesitamos. A más B, también lo vamos a fijar porque es un valor constante, por X. Entonces X va a ser igual a 1. Y digitamos la información. Y lo único que tenemos que hacer es arrastrar, como ya hicimos fijado, perdón. Espere que se me borró una celda, vuelvo a repetirla, perdón, igual a A
F4. Como yo estoy importante y me toca para fijarlo, la tecla función F4. A más B por X. Por X. Y arrastramos. Listo, perfecto. Ya tenemos la proyección de ventas del año 2023 al 2030. Ya por último, ¿qué nos queda? Graficar. Vamos a buscar si esto lo podemos colocar como texto para que al momento de graficarlo no vayamos a tener ningún problema. Vamos a colocarlo acá como texto. Listo. Y ahora sí, van a decir, ¿por qué lo está pasando como texto y no se grafica normalmente? Porque automáticamente Excel, al momento de hacer la gráfica, va a determinar que la demanda son datos y el periodo también son datos. Entonces, prácticamente no lo va a graficar. Con este paso, ya no, ¿cierto? Esta celda nos lo graficó otra vez, como si fueran datos. Aquí tenemos la proyección y acá entonces vamos a darle clic derecho, seleccionar datos, vamos a editarlo y vamos a calcular esto de acá. Y listo, perfecto. Voy a bajar un poco el recuadro para que la gráfica quede bien grandecita. Miren lo que pasó. Entonces miren que hay una línea de tendencia que en el 2022, si nosotros nos damos cuenta que en la información del negocio ha venido un crecimiento paulatino, pero en el último periodo el crecimiento fue muy alto, que aquí está el piquito, pero como es promedio, pues trata de buscar una estabilización y aquí ya nos sale la línea recta. Y allá tenemos la proyección del año 2023 al 2030, ya que nos queda simplemente agregar etiqueta de datos. Nos tocaría como pulirle un poquitico para que la etiqueta de datos no quede con los datos que sean visibles. De pronto acá lo único que vamos a hacer es colocarle 120.000. Ya ustedes lo han venido practicando en formación, el tema del diseño de las gráficas, y pues ya pues el tema de maquillaje ya se lo dan cada uno de ustedes. Listo, compañeros, no es más, ya tenemos el promedio móvil doble. Esperen el siguiente video que corresponde a mínimos cuadrados. Muchas gracias.